Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. ¡Qué alegría comenzar esta semana! Ya hemos tenido el domingo, encuentro con Dios, fuerza de Él. Este domingo con toda la gracia. Empezar la jornada meditando su palabra, como todos los días. Y hoy la iglesia celebra la vida de San Juan XXIII, Papa, un hombre que abrió las puertas de la iglesia a esta modernidad, a este tiempo presente, con todo este inicio del Concilio Vaticano II, un hombre sencillo, un hombre santo desde la espontaneidad y un hombre que ha buscado a Jesús y ha buscado que la iglesia llegue a todos los lugares. En este encuentro de todos los obispos, el concilio, pues él quiso abrir las ventanas de la iglesia para que la iglesia mirara las realidades del mundo de hoy y diera la palabra de Cristo, que es siempre presente y siempre vigente. Miremos hoy el ejemplo de su vida. Y se nos propone hoy la proclamación del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 29 al 32. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles: esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la reina del sur se levantará y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos al Espíritu, que venga con toda su fuerza y nos dé el entendimiento de la palabra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Volvamos la mirada al texto. Que la voz haga que estas letras tomen vida. En el conjunto de la visión, voz, pues se da un contenido de una palabra que tiene fuerza, es la fuerza de Dios. Segunda lectura, tercera proclamación, clara, pausada, mirando todos los detalles, reconstruyendo después mentalmente todo lo que nos ha dicho el Evangelio. Recordemos, Lucas capítulo 11, versículos 29 al 32. ¿Qué dice Jesús? ¿Quiénes estaban al lado de él? ¿Qué está pidiendo la gente? Y Jesús, ¿qué dice? ¿Qué respuesta va a dar Dios? ¿Cuál es la expresión que utiliza allí? ¿Cuáles son las comparaciones tomadas del Antiguo Testamento que deberían ser un ejemplo para los que lo están escuchando en ese momento? Y entonces, ¿quién es el más importante? Dice Jesús allí. ¿Quién es el que es más que aquellos que compara en el Antiguo Testamento? Como siempre, ¿qué nos llama la atención? ¿Qué queda? ¿Cuál es el primer sabor de boca? Perdónenme esa expresión, pero ¿qué queda en el corazón ante esta primera, segunda y tercera proclamación y este primer momento? Miremos todos los detalles, palabras, gestos, lo que venga como a impactarnos en este día. Segundo momento, meditación. En este recorrido con Lucas, ya capítulo 11, versículos 29 al 32, la gente le está pidiendo a Jesús un signo. Este evangelio lo traen los sinópticos, Mateo y Marcos también, y con la temática es parecida, unos dan unos detalles y otros otras. Mateo da una explicación más grande sobre el signo de Jonás. Pero la gente se apiña, está alrededor de Jesús, lo buscan, unos para bien, otros para confrontarlo, otros para ponerlo a prueba, como siempre. Entonces Jesús está enseñando. Y como ve que la actitud de algunos, que lo buscan solo por signos, porque no quieren convertirse, pero quieren signos y piden signos, y Jesús entonces lo remite al signo de Jonás. Y la primera comparación de las que les decía ahorita es con el primer Antiguo Testamento. Hemos venido escuchando en estos días también la lectura de Jonás. ¿Quién es Jonás? Un profeta que Dios lo llama, que quiere oírle a lo que Jesús lo llama y se va para otro lado, al otro lado, y Jesús permite, y Dios permite aquello del naufragio, del barco, lo tiran, resulta en el vientre de una ballena, y al tercer día sale ahí, como, perdónenme la expresión, lo saca el cetáceo y la ballena y lo pone en el mar,
Y Jesús quiere que miren aquello de un hombre que estuvo 3 días allí dentro del vientre de esta ballena. Es un signo de algo que va a pasar con Jesús. Y ese hombre vino a ser un profeta que no quería y terminó haciendo la voluntad de Dios, y lo escuchó un pueblo que ni siquiera era hebreo, ni siquiera era creyente, y ese pueblo se convirtió. Es un contenido del Antiguo Testamento, los hebreos lo conocen bien. La reina de Saba, la reina del sur, vino a ver a Salomón porque escucha la sabiduría y lo que se dice la gran sabiduría de Salomón. Jesús dice que aquellos de esa época, que vivieron en la época de esta reina, que vino a escuchar la sabiduría de Salomón, que los que vivieron en la época de Nínive y se convirtieron, le van a decir a los de la época de Jesús: venga, es que nosotros le creímos a un profeta, así como que no era el gran profeta, que no quería hacer la voluntad de Dios, y le creímos, escuchamos el testimonio de una reina que vino a hablar de un hombre que era muy grande, pero Salomón, y todo siendo muy grande, tuvo sus imperfecciones. Y ustedes, ¿cómo no le creen al Hijo de Dios, que lo tienen ahí en persona? ¿Cómo no le creyeron? Eso es lo que Jesús les está diciendo, porque la actitud es de los que piden signos. San Pablo dice, los judíos buscan signos, los griegos buscan sabiduría, pero Jesús les da la cruz. Y en la cruz, pues para los judíos eso es una locura, ¿cómo un Mesías se va a dejar crucificar? Y los griegos dicen, eso es una necedad, ¿cómo un hijo de Dios va a hacer eso? Y resulta que dice San Pablo que es en la cruz y en la fuerza de este que se hace hijo del hombre, en la debilidad de la cruz, donde se muestra todo el poder de Dios. Y en últimas, el amor redentor de Dios. Entonces Jesús está ante la realidad de unos que piden signos. La meditación los invito a que miremos cómo Dios no quiere avasallar con signos, porque siempre la tentación que tenemos en todas las generaciones. Y entonces Dios, ¿por qué no escribe el nombre de Él en el cielo con letras de colores? ¿Y por qué no se aparece? ¿Y por qué no hace? ¿Y por qué no dice? ¿Y por qué? Si es todopoderoso. Y el proceder de Dios no es avasallar con milagros para una fe de servilismo, una fe como obligada. Dios se va mostrando en lo pequeño, en lo cotidiano, y sí da signos de su presencia, claro. Desde que uno se levanta y ve toda esta maravilla, hay un signo de la presencia de Él. Lo que pasa es que, hablando ya concretamente en el tiempo de Jesús, para unos que Jesús se le había convertido una piedra en un zapato, quieren de Jesús, u otros, como el mismo Herodes Antipas, cuando lo tuvo de frente antes de que llegara a la crucifixión, que se lo había mandado Poncio Pilatos, pues le pide como milagros, es un Jesús milagrero. Y estos fariseos, saduceos y otros quieren que haga grandes signos, a ver si es más grande que los del Antiguo Testamento, pero se los dio. Y si ustedes y yo miramos el Evangelio, hay signos claros de cosas que solo puede hacer Dios, y las hizo Jesús. Y ni así creyeron ni quisieron creer. Y Jesús, lo vemos en el monte de las tentaciones, el enemigo diciéndole, como quien dice, vaya, tírese del templo y ahí para que lo vean ustedes, que los ángeles lo recojan. Y como quien dice, esa es la dinámica del demonio, como signos. Y muchos de estos pidiendo signos. Y si a eso vamos, les dio uno muy grande. Pues aparte de que había resucitado a la hija de Jairo, aparte de que resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a Lázaro después de 3 días, que ya estaba descompuesto. Y ni así creyeron. Y se cumplió algo que Jesús enseñó en una de sus enseñanzas sobre el rico Epulón y el pobre Lázaro. Aunque son distintos los Lázaros, este es un Lázaro para una enseñanza de uno que era muy pobre, que comía, que estaba a la puerta de uno que banqueteaba. Y entonces, en el momento en que cuando ya murieron los dos, pues vieron la situación del uno en el seno de Abraham y en el otro en el infierno. Y entonces el rico Epulón diciéndole a Dios, no, mira, entonces que se aparezca uno y no sé qué, y le dice Dios, no, pues ahí tiene la ley y los profetas, pero es que si aparece uno van a creer. Y dice Dios, Jesús en el relato, ni resucitando un muerto creerán. Y pasó, resucitó a Lázaro. 3 días en el sepulcro, olía mal, decía el texto. ¿Y saben qué llevó ese signo tan grande? A que los que verdaderamente querían creer en Jesús con una buena fe, creyeron. Y los que no, fue como en Colombia decimos el florero de Llorente, como el detonante
para algo de decir, es que este está haciendo estos signos y acaba de hacer cosas más grandes y la gente va a creer en él. Y de ahí Jesús se tuvo que huir hasta Efraín, más que huir, no porque le huyera la muerte, porque no había llegado la hora, no era el tiempo de la Pascua, fue primero entonces a Samaria, y después sí vino y llegó la Pascua y dio la vida libremente, porque para eso había venido. Pero el sentido es, sí dio signos, pero dio el signo más grande, el signo es Él es el signo. Él es el Hijo de Dios, Él es el Verbo del Padre, habló, dijo, obró lo que solo Dios puede obrar en un Dios que ama plenamente y que viene a quitar todas las realidades que oprimen al ser humano. Eso fue lo que Él hizo. Habló, enseñó e hizo las obras del amor. Y la dinámica es, las personas obtenían milagros no por creer después de los milagros, no. Esa no es la dinámica en Dios. Más bien, el que tiene fe primero, el que cree espontáneamente porque quiere creer, no por obligación, porque Dios da el amor libre, Él se da libremente, se ofrece libremente y no quiere respuestas de servilismos por miedo o porque toca creer, no. El que lo busca espontáneamente ve milagros de Dios y ve los signos de Dios aún en lo más pequeño, en un pájaro que está aquí, en la vida silvestre, en la vida de todos, de todo el cosmos, cotidianamente lo ve. Entonces el mundo sigue cayendo en aquello de los fariseos y saduceos y otros que piden signos para poder creer. No, la dinámica es creer primero y después viene la constatación de las grandes maravillas de Dios. Porque es que lo primero es decir, es que mira Dios, tienes que hacer esto para que te crean. Hay una soberbia muy grande. Y Dios se muestra a los sencillos, Dios da signos a los pequeños, que es la realidad que Él nos enseña a Jesús. Los pequeños comprenden a Dios, los pequeños creen. Hablando de niños y hablando de los que son como ellos, que hemos hablado muchos en estos días, esos son los que creen y esos son los que ven milagros. Esos son los que comprenden las grandes manifestaciones, grandes y pequeñas manifestaciones de Dios. Entonces tendríamos que mirar nosotros. Si hemos caído, seguramente hay momentos donde queremos que Dios nos hable, pero que entendemos que Dios debería ser así, asá. ¿Y quién le dice a Dios cómo obrar? Si ya Él ya obró y ya se mostró y el gran signo es Jesús. Y hacer la lección divina o tomar el Evangelio diario y leerlo y hacer oración y ir a la Eucaristía, que es la presencia más grande que tenemos de Jesús, pues es creer primero, esperar en Dios. Y allí sí vemos la presencia de Jesús. Y aquí comprendemos este gran signo. ¿Cuál es el gran signo en últimas? Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de la ballena, me lo explica Mateo, pues así el Hijo del Hombre, o sea, Jesús que asume la humanidad, va a morir, aunque parezca locura para los hebreos y necedad para los griegos, pues Dios, todo un Dios, viene y da la vida, y en ese morir físicamente genera la vida, porque da muerte al pecado y aquello que ha separado a los hombres de Dios, empezando por esa soberbia de imponerle a Dios que tiene que actuar de tal o de tal manera. Este Jesús nos muestra que el signo es su pasión, muerte y resurrección. Y hoy entendemos que aquello de la resurrección de Lázaro y también la de la vida, el hijo de la vida de Naín y la hija de Jairo, fue como un pregustar algo que iba a ser más grande, porque es Dios mismo, que es el dueño de la vida, que viene a entregarse totalmente. El grano de trigo cae en tierra, no muere, sino que da vida y produce mucho fruto. Y ese ha sido Jesús, ese es el gran signo. Celebrar la Eucaristía es pasión, muerte y resurrección de Jesús. Celebrar la Eucaristía es ver que Dios está todos los días, yo soy el pan vivo bajado del cielo, se da como alimento. Ahí está el signo más grande. Hoy le pedimos a Dios que se aparezca, que diga, que hable, que no sé qué. Y si Él quiere aparecerse, lo hace. Y lo hace sobre todo con almas muy sencillas, se llaman almas víctimas, y lo podrá hacer. Y la iglesia va mirando en el tiempo que es verdad y que no. Pero la presencia más grande es la Eucaristía, ahí está. La presencia es donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, también ahí está. La presencia es donde es un vaso de agua, ahí está. Es decir, a quien se ayuda, ahí estamos ayudando a Dios. Esos son signos concretos y reales. El más grande es la transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está Jesús. Y no necesita salir luces y de colores y destellos raros
que pueden pasar y Dios los puede permitir, como lo ha permitido en milagros eucarísticos. Pero normalmente esa fe del sencillo cree la presencia de Jesús allí. Cree la presencia de Jesús en esta palabra. Por eso ustedes y yo nos reunimos a esta lección divina, que es lección en el sentido de que ustedes la hacen ahí y hacen oración y yo solo voy proponiendo unos pasos. A veces me extiendo mucho aquí en estos contenidos tratando de dar unas explicaciones que es más bien como una especie de homilía, pero ustedes van siguiendo los pasos y van encontrando esta riqueza del encuentro con Jesús. Aquí hay un signo, está Él presente, Él habla, sigue hablando. Qué bueno que tengamos un corazón dócil. El camino no es deme milagros y yo creo, no, es crea y verá los milagros de Dios. Crea y ve a Jesucristo, que es el gran signo del Padre, que nos muestra el camino de la felicidad, de la eternidad, de la bienaventuranza, de la gloria, de la gracia, de la bendición que no tendrá límite ni fin, porque ni siquiera la muerte física. Lo triste sería estar muertos en el corazón, que son estos que le piden a Jesús signos. Esos están muertos en el corazón porque aún se los dio y no quisieron creer algunos de ellos. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, porque te sigues manifestando. Te sigues mostrando en los pequeños, en los sencillos, que creen y que pueden ver los signos tuyos en las manifestaciones de tu amor y tu misericordia cotidianas. Enséñanos a tener un corazón de sencillos, de humildes, a creer y en el creer poder ver tu gloria todos los días. En la Eucaristía, en el pan y el vino, te has hecho pequeñito, te podemos consumir y te has hecho alimento. Enséñanos a no tener esta soberbia, a no pedirte signos, a no hacerte preguntas como inquisidores. Enséñanos a comprender que tú te muestras libremente y que quieres una respuesta libre de nosotros, no una respuesta obligada, ni una respuesta de temor. Una respuesta en el amor, porque en el amor no hay temor. Solo el temor de ofenderte y de que un amor tan grande no se puede rechazar. Ese sí, que es el don del Espíritu. Pero enséñanos a vivir con gracia y bendición, conocer que tu signo es pasión, muerte y resurrección. Así como Jonás 3 días en el vientre de la ballena, comprendemos que has estado 3 días después de dar la vida para que sepultemos nuestro pecado en la muerte y resucitemos contigo a la vida eterna. Tú eres el signo del Padre y te reconocemos como tal. Amén. Cuarto momento, la acción. Reconozco a Jesús como el signo de Dios, como el que me habla de Dios. Soy de los que le pido a Dios milagros para creer. Y si eso ha pasado, entonces, ¿qué debo hacer más bien para creer espontáneamente tanto amor y tanta oferta del Dios que se muestra todos los días, hasta en lo pequeño y lo sencillo? Pero no es porque Dios nos tenga que dar signos. He caído seguramente en algún momento en ese exigirle a Dios pruebas de su existencia. ¿Qué tengo que hacer en mi corazón para que sea humilde y sencillo? Y ahí sí, ver milagros y ver la presencia de Dios todos los días en lo cotidiano, como Él se muestra. ¿Creo en la presencia real de Jesús en Eucaristía o soy de los que estoy pidiendo signos y signos? Le he hecho preguntas a Dios como en un tono de inquisidor, pues como en un tono de, bueno, es que si tú eres Dios tal cosa, pues como hacían estos. Miremos qué hay en el corazón. ¿Cuál es el camino que tengo a qué me mueve esta palabra? Para creer, que es el primer movimiento. Y en el creer, amar y esperar en Dios, las virtudes teologales. Coloquen ahí los comentarios, escriban alguna oración, algo que les haya llamado la atención. Los invito para que lean algo hoy, vean algo en videos de la vida del Papa Juan XXIII. El Señor los bendiga, los llene de su gracia y de su amor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.